Buenas tardes a todos, bienvenidos a todos aquellos que están en el otro lado del Atlántico a través de esta plataforma virtual. Y bueno, antes de empezar les rogaría que cuando empiece la sesión que apaguen los micrófonos y a ser posible también la cámara, al objeto de que no haya interferencia en la comunicación de la conferencia. Pues bien, esta tarde tenemos como conferenciante al excelentísimo señor don Raúl Sánchez Sánchez, que no merece hacerle la presentación porque es académico de número de la institución, que nos va a hablar de un tema muy importante que son los factores fisiológicos que determinan el bienestar animal en ganado porcino. Tiene la palabra doctor Sánchez. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señor presidente de la Real Academia, señores académicos, señoras y señores que están presentes y los que están conectados a través de Internet a la charla. Espero que lo que les vaya a comentar sea de su interés. El título de la charla son factores fisiológicos que determinan el bienestar animal en ganado porcino. He querido dar un enfoque a esta charla para hablar de bienestar animal desde un punto de vista muy técnico, muy veterinario. Ya que estamos en la Real Academia, yo creo que he querido dar ese enfoque para hablar de determinadas situaciones que están en la normativa. No de todas vamos a poder hablar de ellas, pero sí que en algunas de ellas que he podido trabajar más a través de proyectos de investigación, a través de estudios, a través de Interpor u otras asociaciones, hablar más específicamente de algunas que creo que son de más interés. Lo bajo, parece que está mejor, ¿no? Sí. Pues me van a permitir que haga una breve introducción y vamos a hablar de la evolución de los sistemas productivos en ganado porcino, que los básicos, que desde los principios en este país han tenido bastante importancia, todo lo que son la producción a nivel familiar, en pequeños núcleos que estaban combinados con gente del campo, donde se criaban estos animales y que te permitían el disponer de proteína de origen animal para todo el año. Realmente la cultura que tenemos todavía en estas situaciones... Perdón. Sí, gracias. Pues en nuestra cultura, como decía, bueno, pues se da todavía lo que es la explotación familiar. Y bueno, pues la gente es sensible a la cría, a la matanza, y bueno, pues se reconoce y bueno, pues ha durado durante bastantes años este sistema. En los años 70, 80, con el inicio de fabricaciones de piensos en los cuales se daban unas raciones más adaptadas a lo que era la fisiología de los animales, se hicieron las primeras granjas que tenían tamaños de 150 reproductoras, 200 reproductoras, que estaban adaptadas para un trabajador, como mucho un trabajador y medio, que también combinaba posiblemente con trabajo en el campo, y eso daba buena funcionalidad para producir también carne de cerdo a un nivel bueno, pues de este tamaño, y que abastecía ya de una manera más industrial a lo que es la producción de carne fresca y de producto transformado. Este sistema pues funcionó durante bastantes años. Es un sistema que era bastante productivo económicamente para el ganadero, puesto que, como decía, esta unidad de trabajo de esas 150 o 200 reproductoras en los años 70 o 80, pues daba un beneficio económico bastante importante. Para hacer un cálculo, pues aproximadamente pues tenían beneficios en los años 80 en este nivel de granja, pues 6 millones de pesetas. Y daba muy bien de vivir a la gente, ¿no?
Posteriormente se fue avanzando, lo que podían ser las granjas grandes, en estos tiempos eran las máximo de 500 reproductoras. 500 reproductoras, no solían pasar más, ver granjas de 1000 reproductoras era un exceso, solamente pequeños industrias muy grandes, industrias muy grandes en Murcia o en Cataluña podían sobrepasar pues las 1000 reproductoras, pero como comento, la media eran 200, 300 reproductoras, como máximo 500. Lo que era el diseño de una granja, las instalaciones era bastante costoso y lo que mantener un ciclo cerrado pues estaba aproximadamente en ciclo cerrado unas 3.000 euros, 3.000, 4.000 euros por plaza. Por eso se diseñaron sistemas en extensivo, sistemas camping, que se abarataba bastante lo que era el gasto de las instalaciones y bueno, pues estos sistemas funcionaban bastante bien, pero tenían pues algunos problemas pues de peor manejo y no se hacía un seguimiento mayor a los cerdos, ¿no? Pasado los años 90, comienzan sistemas nuevos, yo creo que eso fue un viraje de toda la sociedad, en la industria en general y en porcino no se escapó, y se pasaron a granjas, macrogranjas, que ya tenían tamaños de 1000, 2000 reproductoras. Ya se hablaban granjas, la mayoría de 2000 reproductoras, con sistemas de producción muy peculiares, en 2, 3 fases. En 2 fases, 3 fases, se separaban todo lo que era el ciclo productivo, ciclo de producción de la cerda, con respecto a los cerdos en transición. Los cerdos en transición son los cerdos que se destetan y que están aproximadamente hasta los 20 kilos. Y después la tercera fase era el cebo. ¿Por qué se hacían estas separaciones? Se hacían sobre todo porque se utilizaban grandes números de animales, un número muy elevado de animales, y sanitariamente mezclar los ciclos productivos, todo lo que es patologías, había una mezcla muy grande, y separando estos sistemas en 2 o 3 fases, se mejoraba sanitariamente, ¿no? Esto ha permitido también que la evolución de todo nuestro sistema porcino en nuestro país se ha tenido una producción bastante grande, se ha adaptado a todos los sistemas y a todos los requisitos que por parte de la administración se le iban solicitando, adaptando también una producción de productos frescos y transformados con unas características que podían ser muy variables y que eso era muy favorable a todo el sistema de exportación. Y esta situación ha dado que España pues, es el segundo exportador a nivel mundial y bueno, pues es bastante competitivo. Hablando ya todo lo que es el tema de bienestar animal, aquí viene un cartel que se dio en Bruselas, donde se iban a dar los avances hasta el 2015 y bueno, pues en este cartel se veía un poco la evolución de todas las reuniones que había habido de bienestar animal en la Comunidad Europea, que fue pionera, y ya las primeras reuniones se iniciaron en el año 74 y este era un cartel para celebrar los 40 años de participación con el bienestar animal. En nuestro país, todas las necesidades se plasmaron en el Real Decreto fundamental que regula todo el tema de bienestar animal, es el 1135 de 2002, donde se dieron las normas mínimas de protección de cerdos, pero realmente lo que esta situación, este Real Decreto, creó en el ganadero pues mucha intranquilidad porque no sabía perfectamente lo que se le venía encima, sabía que tenía que cambiar algunas cosas, hay temas que no entendía muy bien y bueno, pues no sabía cómo atenderlo, ¿no? Se le puso de plazo que este Real Decreto, en algunas de las situaciones, en el 2013 se tenían que poner a punto. Ya veremos y hablaremos de algunas situaciones que eran pues, muy preocupantes para el ganadero, pero que luego se solucionaron. Se solucionaron porque se dieron aportes técnicos en los cuales se ponían verdaderamente en la realidad de situaciones que a lo mejor no se habían pensado políticamente demasiado, pero sí que hubo una situación de comunicación y de adaptación también para que se fuesen una normativa también real con respecto al bienestar animal y también que se pudiese
adaptar por el ganadero. Hablaremos de alguna de estas situaciones más adelante. Paralelamente, pues se crean grupos de opinión que son sistemas proteccionistas de los animales. Y como pueden ver en estos carteles que se ven aquí, algunos de ellos yo considero que son un poco radicales, porque en el cerdo todos los carteles que lo cambian pues es muy negativo, porque afecta al cambio climático, a la deforestación, al consumo máximo de recursos, a problemas de salud a los humanos, hay contaminación de suelos y aguas, hay maltrato animal. Entonces, esto no es así. Yo creo que no se puede radicalizar de esta manera, porque yo creo que el cerdo, la producción de cerdo, pues hay que tratarla, hay que controlarla, tiene que salir normativa que se adapte a los tiempos y a lo que es la sensibilidad de la sociedad para hacerlo, pero no se puede tener una posición tampoco radical y hay que abrir puertas, porque si todo es negativo se bloquea la situación, ¿no? Y en el segundo, bueno, pues es un mensaje que realmente, bueno, pues lo encuadra como pone bien ahí abajo. Una cerda no es comida, es una persona no humana. Entonces, claro, la producción de porcino, pues cría animales para su consumo y, bueno, pues esos mensajes realmente lo descartan totalmente que sea así, ¿no? Y, bueno, pues lo que es la producción de ganado porcino por parte de los ganaderos, pues crea una brecha que yo considero que es insalvable, la opinión de esta gente. No todo es así, no todos son así, pero que, bueno, pues hay gente que crea esa brecha de que no hay comunicación y creo que no exista ninguna comunicación por esos mensajes muy opuestos, muy opuestos. Y realmente lo que sí es cierto, y son realidades, es que la producción de ganado porcino, bueno, pues a nivel de la población mundial, pues juega un papel importante. Y aquí en esta gráfica es una estimación de la FAO, en el cual, bueno, pues se estima que en el año 2050, o sea, esto dentro de 28 años, pues vamos a tener 2.000 millones más de población. 2.000 millones más. La población, según este esquema, Europa, América, no va a crecer mucho, pero hay continentes, por ejemplo, África, sobre todo, África, Asia también, pero a menos cantidad, pues va a tener un incremento de la población muy importante. Y la FAO dice que frente a estos 2.000 millones más de habitantes, pues vamos a necesitar un 40% más de alimentos, que, bueno, pues serán vegetales, serán la gente que lo que quiera y lo que necesite. Y entre ellos, por supuesto, será lo que es la proteína de origen animal. Eso no lo va a quitar nadie, porque es una necesidad que se tiene, que se va a tener, y es así, es así. Y luego, a la hora de lo que es la producción de carne a nivel mundial, he puesto las 3 especies que son más representativas. En este juego, el porcino juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque su índice de conversión es bajo. Tenemos un índice de conversión de 3 kilos. En razas como el Duroc puede llegar incluso a 2,3 kilos. Son índices de conversión muy bajos. Después son ciclos de producción cortos. El ciclo de producción de un animal a los 100 kilos que se sacrifica pues son de 6 meses. Culturalmente, aunque hay países que no lo consumen, pero hay muchos países que lo consumimos, y especialmente nuestro país es un consumidor por cultura. Y tenemos a nivel mundial que hay un consumo, pues el más alto, de 16,2 kilos por habitante. Y luego, dentro de lo que es la producción, Europa es el segundo país más potente y España juega un papel fundamental en esto. Entre Alemania siempre estamos jugando un poco lo que es censos entre Alemania y nosotros, pero como exportadores somos nosotros más exportadores. Entonces, es un hecho también que realmente pues, tiene su interés a la hora de la producción y la justificación que tiene, ¿no?
Pasando a lo que podría ser la definición de bienestar animal, he cogido pues, la que más me gusta es la de la OIE. Yo creo que en eso coincidimos, Miguel Ángel, ya te he visto que lo has puesto tú también. Es una definición que se acerca a lo que es la fisiología, que es el enfoque que vamos a dar. Es el bienestar animal, designa el estado físico y mental de un animal en la relación con las condiciones en las que vive y muere, con 5 libertades, que esté libre de hambre, de sed y de desnutrición, libre de temor y de angustia, libre de molestias físicas y térmicas, libre de dolor, de lesión y de enfermedad, libre de manifestar un comportamiento natural. Yo en esto he puesto también pues, una cosa que yo ya he anotado, es decir, un compromiso también que tienen que tener los ganaderos frente al bienestar animal. Y lo primero que debemos decir en esto es que en el marco del objetivo que tiene la cría de ganado porcino para obtener alimentos para la especie humana, o sea, su objetivo es producir alimentos y ese animal lo vamos a criar y lo vamos a criar en buenas condiciones, pero se va a sacrificar. O sea, bajo este marco, el personal responsable de su cuidado debe comprometerse con los animales en favorecer el desarrollo de su ciclo vital, que es lo que marca su ciclo productivo, suministrar alimento adecuado y permanente, asegurar sanidad que evite la presencia de enfermedades y cura de sus lesiones, espacio suficiente que facilite movimiento y comunicación con sus congéneres, respeto de su comportamiento, protección frente a factores medioambientales adversos, manejo ético y un tema también importante que se le está exigiendo al ganadero hoy en día, un compromiso de formación para mejorar la interacción hombre-cerdo. O sea, a los trabajadores de una granja tienen que hacer cursos de bienestar animal para poder trabajar en esas granjas. Y me parece perfecto que esa formación se tenga para que se mejore día a día y se mejore correctamente con los criterios que sean los más adecuados. En este esquema solamente representar lo que podría ser la respuesta orgánica frente a un estrés, frente a un estímulo. Hay una percepción sensorial que se vehicula a través del sistema nervioso central, que se tiene una respuesta neuroendocrina, de comportamiento inmunológico, y a su vez ya puede tener el animal frente a este estímulo y estas respuestas una superación o adaptación a ese estímulo y se vuelve a la homeostasis, que me gusta más la palabra, y el estado físico y mental de bienestar animal que se definía en la OIE, ¿no? Y luego también la otra respuesta es que no se supere, que no haya adaptación y que haya una disfunción orgánica, que se presente enfermedad y que, bueno, pues que pueda tener 3 fases. Una que no se supere para nada y que se agrave y que puede llegar a la muerte. Otra que se vuelva crónico y que esté esa enfermedad y que mejore y que haya una superación y adaptación y que vuelva otra vez a la homeostasis. Muy bien. Bueno, pues frente a esta situación vamos a describir un poco las respuestas sensitivas que puede tener el cerdo. Y hablamos con el órgano, en primer lugar, con la vista. El cerdo en la vista tiene mala vista, pues su agudeza visual está cerca de la miopía. El campo de visual panorámico es de un animal que no es el que es el cazado, no es el que caza, y para eso tiene un campo visual panorámico de 310 grados, tiene una visión binocular, un ángulo de 30 o 50 grados por encima de la jeta, prioriza la visión lateral monocular y mantiene un área ciega a nivel del suelo para inspeccionar, y para inspeccionar debe bajar la cabeza. Frente a este ángulo, esto es importante para el manejo del cerdo que tiene que tener el manipulador del cerdo. Y tiene que estar en la parte de atrás, en esa zona ciega donde el animal no se encuentre acosado, y que se le que se le pueda manejar bien. Y además es una situación de seguridad para algunos animales que son mayores. El ataque del cerdo es el golpe de colmillo. El golpe de colmillo es un golpe lateral, entonces eso también evita que haya riesgos por parte de eso. No solamente tenemos que ver el bienestar animal de los cerdos, también de los trabajadores. Siguiendo con la vista, con una luminosidad de más de 12 lux perciben colores, por debajo de 1,5 de lux disminuye la agudeza visual y a menos de 0,2 lux desaparece la percepción visual. Tienen dificultad para distinguir entre tonos de colores oscuros y cuando se encuentran en zonas oscuras van con más seguridad a zonas luminosas. Esto es un tema importante
a la hora también de cargar los animales. Cuando se van a cargar los animales en camiones, pasan de zonas oscuras y los camiones tienen que estar más iluminados. De esa manera, los animales sin manejo brusco, pues por su naturaleza van a esa situación, ¿no? Y luego también en el cerdo prevalecen los sentidos del olfato y el oído frente al de la vista. En cuanto al oído, lo tienen bastante desarrollado, tienen poca movilidad de los pabellones auditivos, hay razas que menos, hay la raza Landras, que son razas, orejas muy pesadas y caen sobre los Larway, la tienen más abierta y pueden tener mayor audición. Y la sensibilidad auditiva que tienen, cuando se trata de tono, abarca de 42 hercios a 40,5 kilohercios. En cuanto a sonoridad, la mayor sensibilidad auditiva es a los 9 decibelios. Y son capaces de localizar sonidos espacialmente. O sea, si ellos escuchan un sonido e identifican dónde, lo sitúan. Reaccionan más frente a sonidos intermitentes que a sonidos permanentes. Y ruidos extraños, repentinos o extremadamente fuertes los asustan y dificultando su manejo. Esto es una situación, yo no sé si alguno ha entrado a una granja, en una nave, que entra un animal y hay un ruido y hay se asustan, se quedan todos quietos y hay un animal que normalmente son los dominantes que dan un sonido de atención, se quedan todos callados esperando a ver qué pasa. Y en su manejo, como son sensibles al ruido, en su manejo se recomienda evitar ruidos y gritos por parte de los manipuladores. Pasamos al olfato, que yo creo que este es el sentido que está especialmente, lo tiene muy agudizado, ¿no? Tiene un papel muy importante en la conducta del cerdo, para comunicarse, para identificarse, y luego también para la alimentación y para la reproducción. Tienen mayor número de genes relacionados con el olfato que el perro. Poseen 1.113 genes receptores olfativos funcionales y 188 pseudogenes. Para comunicarse olfativamente, poseen 9 glándulas que secretan distintos fluidos, fundamentalmente lo que son las feromonas. Están las glándulas carpianas, las prepuciales, la vulvar, la anal, la mental, salivares, bucales, las preorbitales y las harderianas. Las harderianas están en el globo ocular. Pueden detectar fluidos corporales de otros animales estresados. O sea, es curioso, ¿no? Que un animal que encuentre un olfato, que huela algo, que diga, aquí ha habido estrés. Pues esos son capaces de detectarlo, ¿no? Se ha comprobado que las estructuras nerviosas del sistema olfativo representan el 7% del tamaño del cerebro. 7% del tamaño del cerebro. Mientras que en los humanos es del 0,01%. En cuanto al gusto, hay que tenerlo muy en cuenta en la alimentación, tiene preferencias por sabores dulces. Los animales, cuando se les inicia la alimentación, los lechoncitos que están mamando y se les destetan, para iniciarles en la alimentación se les aromatiza los piensos. Tienen sabores de chocolate, de vainilla, y eso les estimula a comer los piensos y a iniciarse el pienso. Le gustan los alimentos húmedos. O sea, cuando un animal se le quiere forzar a alimentarse, por ejemplo, las cerdas que son lactantes y están en verano, que por el calor no tienen tanto apetito, si quieren forzar la alimentación porque tienen que dar leche y tienen que alimentarse bien, pues una manera de estimularlos es darles pienso húmedo, pienso mojado. Con eso los animales lo comen bastante mejor. Y hay un tema importante, y es que su sentido del gusto les permite comer alimentos que el hombre no comería. Esto ha sido fundamental para la cría del cerdo, lo que llamamos los sistemas productivos, los familiares, que se mantenían con las sombras, lo que sobraba en casa o lo que sobraba en el campo, se les daban esos alimentos que el hombre no los comía, pero para el cerdo sí. Entonces, eso ha sido fundamental para todo lo que es que se haya tenido tan en cuenta la producción del cerdo en nuestras ganaderías. En cuanto al tacto, no está muy desarrollado, a excepción de la jeta. En la jeta sí que está desarrollado. El animal cuando oza, pues puede discriminar partículas pequeñas.
Es curioso que nosotros hacíamos tratamientos a cerdas con una especie de, vamos, ¿no? Con una especie, era con unas píldoras, y se las echábamos en el alimento para que lo tomasen. Y el animal que no le gustaba, la primera vez le engañábamos, pero el animal cuando cogía la píldora por el tamaño con la jeta esta, al instante la cogía y la echaba fuera. Es impresionante la sensibilidad que tiene. Detectan cambios térmicos, las glándulas sudoríparas están atrofiadas, por eso este animal con la capa grasa que tiene y no tiene glándulas sudoríparas, el animal con el calor lo pasa mal. En cambio, con temperaturas frías lo aguantan bastante mejor. En la naturaleza, para termorregularse, realizan baños y cuando no logran termorregular comienzan a jadear. Esto yo lo he visto en granjas, en momentos de mucho calor, que los animales llegan a un momento que no son capaces de termorregularse y empiezan pues, a jadear como los perros, a jadear. Y es la única manera, e incluso puede llegar que no llegan a termorregularse y tener una muerte súbita por calor. Y es frecuente en algunas granjas, en zonas como Jaén, en épocas de verano, de tener una mortalidad importante por muertes súbitas por calor. En cuanto a la vocalización, el cerdo emite un amplio repertorio vocal que varía en intensidad, ritmo y frecuencia, y se reconocen al menos de 25 a 30 sonidos diferentes. Pueden alcanzar 115 decibelios en sonidos agudos. Para que se hagan una idea, lo que es un martillo, un termomartillo de estos que encontramos en la calle, un martillo neumático, perdón, estos están alrededor de los 110 decibelios, 90 decibelios, una cosa así. El cerdo puede llegar a 115 decibelios. Las personas que están trabajando con ellos cuando tienen que sacar sangre, que es cuando emiten muchos sonidos fuertes, se tiene que poner protección en los oídos. Cuando emiten sonidos prolongados y muy agudos, se dan en situaciones negativas, como el estado fisiológico del hambre, aislamiento social, dolor o agresión social. Las vocalizaciones cortas y repetidas y o graves en comportamientos positivos, en reconocimiento entre individuos familiares, en individuos conocidos o periodos previos a la eyección de la leche de la cerda. O sea, si se meten en una nave de parideras, realmente cuando el animal, la cerda, comienza a dar de mamar, produce leche, emite un sonido muy peculiar, que es este tipo de sonido que es corto y repetido. La vocalización de tipo ladrido, con tonos profundos, corresponden a comportamientos positivos, como el espacio con sustratos manipulables. Esto quiere decir, pues, sustratos manipulables, cuando se habla en legislación, se considera la paja o otros estratos que bueno, pues los animales pueden gozar y están más a gusto y emiten este tipo de sonido. Como comportamiento, en la naturaleza, los animales dedican el 50% de su tiempo a buscar alimento. Esto es un problema en las granjas, que se le da el alimento y lo consumen rápidamente, o sea, tienen mucho tiempo libre. Y bueno, pues en esto la regulación de bienestar animal fue una de las cosas que son consideradas muy positivas, en las cuales decía que los cerdos, para dispersar ese tiempo, deben tener acceso permanente a una cantidad suficiente de material manipulable. Material manipulable, como he comentado antes, específicamente se dedicaba más a la paja o otros estratos, lo que son restos también del campo, lo que son pues, plantas de leguminosas secas que se han quitado pues, los garbanzos o las judías. Se refería exactamente en un principio a esto. Pero después vieron que era más difícil que en algunos sistemas productivos conseguirlo. Y lo que se ha aceptado también otros productos que actúan como material para que los animales se entretengan o jueguen, y que, bueno, pues que son maderas, que son cadenas, que son pelotas de goma, también echan ramas de árboles,
Y bueno, pues esto, cuando se pasan las inspecciones de bienestar animal, lo dan como positivo para mantener esta situación conforme, ¿no? Entrando en comportamiento, en el ritmo de actividad y sueño, el cerdo durante el día se mantiene despierto 7,4 horas, descansa 2,5 y se echa una siestecita de 2 horas. Luego, por la noche, durante la noche, se despierta, es una cosa curiosa, se mantiene despierto durante 4,4 horas, descansa 2,5 y duerme 5,2. Al final, el animal entre día y noche, pues duerme 7,2 horas. En lo que es la micción, en la defecación, los animales, el cerdo, lo utilizan para marcar el terreno cuando no lo conocen. Cuando entran en un sitio nuevo, lo que hacen es orinar o defecar, que es una manera de marcar y identificar esa situación de que este animal está en ese espacio. Y después también, cuando no se utiliza para este marcaje, en su respuesta natural, pues normalmente si se le dan los espacios adecuados, tienen unas zonas limpias y sucias. Yo, por mi experiencia, sobre todo en los centros de inseminación, que hay muchos animales sueltos y que tienen espacio suficiente, se ve que la mayoría de los animales mantienen perfectamente las zonas delimitadas, las zonas sucias y las zonas limpias, y sí que hay algunos perracos pues, que son sucios, que les da lo mismo hacerlo en cualquier sitio. Pero son individuales, puntuales. En cuanto a lo que es el contacto social, las relaciones entre los cerdos se hacen a través de las señales auditivas y olfativas y en menor grado por intercambio de señales visuales y táctiles. En las cerdas nulíparas y multíparas, en los sistemas productivos es una situación que se tienen que mezclar animales porque se hacen los lotes, lo que llaman también las granjas las bandas, y estos lotes, la mezcla de animales, el personal que los cuida debe tener cuidado para evitar las peleas y aislar los animales que también que son muy atacados. O sea, debe haber un control para que estos grupos de trabajo, ya sean cerdas que no se han cubierto todavía o las cerdas multíparas, pues no se produzcan lesiones entre ellas. Los berracos reproductores puntualmente pueden estar algunos hermanados, pero lo normal es que se separan, porque cuando alcanzan la pubertad, pues hay muchas peleas para crear la dominancia y bueno, pues cuando son de 6 o 7 meses se puede permitir y establecen su orden y bueno, pues se mantienen ese estado de hermanamiento. Lo que sucede, curiosamente, que siempre hay uno dominante y otro dominado frente a los comportamientos luego reproductivos. Y cuando son adultos, el intentar mezclarlos, pues conlleva unas peleas que son muy agresivas y pueden llegar a la muerte de los animales. En cuanto al comportamiento maternal, es curioso que las cerdas en la naturaleza, cuando están gestantes y cuando van a parir, lo que hacen es hacen nido y se ven las cerdas de coger hierbas, coger ramas para llevárselas a los sitios donde va a parir para hacer su nido, ¿no? En las granjas lo que hacen es que les ponen material manipulable, que lo normal es que pongan papel secante y eso también a la cerda le da ese comportamiento, ¿no? En cuanto a los comportamientos de los lechones lactantes, también hay, ya desde pequeñitos se establecen un orden jerárquico y bueno, pues los lechoncitos que son mayores normalmente van a las tetas delanteras que producen más leche. Y los que menos van a las traseras y hay algunos que se quedan sin mamas. Entonces tienen que esperar a que salgan los otros que terminen. Hay un manejo que los ganaderos hacen para evitar estas situaciones y es que a los lechoncitos que ven pequeños les dejan los colmillos y a los otros se los liman para que no dañen las mamas y a esos pequeñitos les permite defensa y de poder acceder de alguna manera mejor a las mamás y poder lactar, ¿no?
Y luego, fundamental también, el contacto de cerdo con el hombre, y se han visto comportamientos, hay tesis de esto, incluso tesis francesas, que les gusta estos sistemas, estudiar estos sistemas, que, por ejemplo, hay una postura que los animales no tienen miedo cuando se acerca al hombre, que es ponerse en cuclillas, y los animales no se asustan tanto y pueden acercarse. Después también hay maneras de adaptar a comportamientos. En nuestro caso, que yo me dedico a la reproducción, el contacto hombre-cerdo es adiestrarlos para que salten sobre un potro. También hay otros comportamientos de adiestramiento a la hora de tener perracos recelas para manejarlos a través de movimientos, de sonidos también por parte del operador, para que estos animales pues vayan a las cerdas y que las vayan identificando si están en estro o no están en estro. En cuanto a lo que es el estrés y la reproducción, están íntimamente ligados. Quizá yo como trabajo en la reproducción lo defiendo así y creo que está totalmente razonado. Al ser una función que no es totalmente vital, cuando hay un estrés y un estrés notable, bueno, pues se frenan algunas funciones orgánicas, y la reproducción, al ser una función de lujo en el organismo, pues es una de las primeras que se ve afectada frente al estrés. Y bueno, pues y ya separando por distintas situaciones del manejo, en el cortejo, un animal de 200, 300 kilos que puede pesar el berraco frente a una cerda que pueda pesar 110 kilos, pues es un estrés, sobre todo si son cerdas nulíparas, les produce un estrés, ¿no? Y el estrés está relacionado también para que luego esa cerda salga en cero, y está demostrado. O sea, el estrés lo que produce es una liberación de esteroides, y lo que hace también es que esa cerda bueno, pues, manifieste los síntomas de estro. Esto se ve perfectamente también en el estro que se produce en el estrés de transporte. Se ha visto que en cerdas, sobre todo primerizas, que cuando son transportadas, que sufren estrés, salen en celo. Se ven las vulvas hinchadas, y es por este efecto que estoy comentando. Pero el riesgo que se tiene es que puede ser que alcancen esa sintomatología de vulva hinchada, pero que no se acompañe con la ovulación. En cuanto a la gestación, esta es la que me voy a detener más en explicarlo, porque sí que afecta muchísimo, sobre todo en la parte de la gestación. En el parto realmente es curiosamente que lo que es el inicio de la vida, el nacimiento de un lechón, se produce por estrés también. El estrés que se produce en los lechones es cuando empiezan a crecer, llega un momento que ya no han crecido lo suficiente y se encuentran los lechones incómodos dentro del aparato genital de la cerda. Están incómodos, se empiezan a mover y comienza el estrés de esos animalitos, ¿no? de esos fetos. Y ese estrés se produce, lo que vemos en la gráfica arriba, cortisol, y eso es lo que desencadena también los estrógenos. Como comentábamos, también hay liberación de estrógenos con ese estrés, y produce todos los mecanismos que van a iniciar el parto. Entonces, el efecto de la vida en esto también está marcado por el estrés. La lactación también, la cerda lactante tiene que producir una cantidad de leche impresionante para mantener camadas pues ahora estamos trabajando con cerdas hiperprolíficas que pueden llegar de media a 17, 18 lechones, una cantidad enorme de leche. Y bueno, pues esa lactación en verano, por ejemplo, el estrés de calor le produce una sensación de inapetito y no produce la leche que debe de producir, ¿no? Y en la producción seminal también se ha visto que los centros de inseminación, sobre todo con determinados estrés, hay unos estrés que afectan más, el estrés de calor también, pues afecta bastante a la producción seminal y a la calidad seminal. Se producen bastantes más morfoanomalías espermáticas. Como comentaba antes, voy a detenerme más en lo que es el estrés en la gestación de la cerda, y para ello solamente explicarles un poco cómo se divide la gestación según las necesidades y los procesos fisiológicos que se dan. Y lo diríamos una fase preimplantacional,
que se ven esta imagen que se ve a la derecha son blastocistos, es una gestación de 7 días, y como ven ustedes, bueno, pues hay blastocistos que están expandidos, unos más que otros, todavía no están eclosionados, hay unos blastocistos también ahí tempranos, pues es una camada que tiene distintos estadios. En esta fase, lo que son los embriones, estos embriones, los blastocistos, no están arraigados y están repartiéndose, están por todo el útero y están bueno, con una alimentación histiotrófica, que es la parte izquierda, se ve un poco todo lo que sería el endometrio, que está lleno de glándulas, y que esas glándulas van a suministrar un poco todo lo que es los compuestos necesarios para que estos embriones se vayan desarrollando correctamente hasta que se lleguen a implantar. Bueno, pues el ambiente que crea esto es todo el sistema endocrino, sobre todo la liberación de progesterona, y que bueno, pues, se produce todo este mecanismo de alimentación histiotrófica y el desarrollo embrionario. Esta es la parte más sensible de todas al estrés. Y vamos a poner después ejemplos que se ven perfectamente. Lo que sucede es que cuando se presenta un estrés, hay una disfunción endocrina, hay lo que es la liberación de progesterona no es la adecuada y se produce la alimentación histiotrófica, no es la adecuada y puede haber una mortalidad parcial de estos embriones que lo que van a desencadenar son tamaños de camada inferiores, o puede ser una mortalidad embrionaria total. Cuando es total, lo que sucede es que esa cerda no se queda gestante y va a salir saldría otra vez a celo. Y lo que ocurriría es que se le daría una repetición que se llama acíclica. Ahora después también lo vamos a ver mejor. Una segunda parte es una gestación, esto es una gestación de 21 días, estos son fotos propias de trabajos que hemos realizado, en la cual ya se ha producido todo lo que es la angiogénesis, la formación de placentaria, y bueno, pues se produce todo lo que es la conexión que tiene el cerdo con el embrión, que es una conexión no invasiva, epitelio-crural, difusa. Como ven ahí, tiene unas zonas más congestivas, que son todas las partes de todo lo que es placenta de este embrión, que se conecta íntimamente con microcotiledones en toda esta fase, que es la que le va a conexionar y le va a suministrar alimentación a ese embrión, ¿no? Esto pasaría en la gestación de 21 días. Lo que sucede es que, bueno, pues hay embriones que por distintas causas ya están un poco más protegidos que esa fase preimplantacional que hemos comentado anteriormente. Pues estos embriones, lo que sucede es que si no se encuentran en el medio o no están bien conectados con el endometrio, se van degenerando y se van muriendo. Aquí vemos perfectamente uno completamente normal, con una irrigación normal, todo lo que es el líquido amniótico está limpio, perfecto, y lo que es el embrión se le ve perfectamente viable. En este otro, todo no tiene sistema irrigatorio, ha desaparecido, es un tejido ya que está muerto, y lo que sucede en este caso es que ese embrión pues degenerará, se reabsorberá y desaparecerá. Esto es en la gestación de 35 días. Tenemos otra fase que es importante tenerla en cuenta, y que la mortalidad embrionaria se produce por otros hechos, que aquí en esta fotografía lo vamos a ver muy, muy bien. Ahí ven, esto es un útero de una cerda hiperprolífica. Para que se hagan idea, esto es el cervix, esto sería vagina, y esto sería un cuerno uterino y esto otro cuerno uterino. Aquí se ve el cuerno uterino, ahí sería lo que son oviductos, ovarios, y esto sería otro cuerno totalmente ahí. Fíjese la longitud que tienen estos cuernos. Estos son gestaciones que pueden tener gestaciones 17, 18 lechones. Aquí en este caso tenemos 19. Entonces, aquí lo que van a ver ustedes hay zonas más congestivas, zonas menos congestivas, y bueno, pues van a ver unos que están en rojo, que están más pequeños, y otros que están más expandidos.
¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que sucede? Es que lo que sucede es que lo que es el útero, el endometrio, tiene una capacidad limitada para el número que hay de embriones, ¿no? Y lo que sucede es que, claro, hay embriones que tienen la mala suerte, como este, que están entre dos, que están muy expandidos. Entonces, según vayan creciendo, este animal irá en detrimento y puede llegar incluso a morir y a desaparecer. Sería el caso de aquí, pues este embrión está totalmente hemorrágico, todo lo que es placenta está degenerada, morirá y desaparecerá, ¿eh? Y este seguirá sobreviviendo, se ve perfectamente que está bien irrigado, el líquido amniótico bien limpio, la zona bien irrigada, lo que es la placenta, ¿no? Pues esto sería una tercera fase también de lo que sería la mortalidad embrionaria por falta de espacio en el útero, ¿eh? Y luego ya cuando se avanza la gestación, se afianza y es muy difícil, a no ser ya que haya procesos infecciosos y que haya abortos. Entonces, esto es una camada de una cerda ibérica de 65 días. Aquí los problemas son otros, pero vamos, ya esto no tiene nada que ver con estrés, pero sí que tiene una cosa curiosa, una situación curiosa, que se está dando muchísimo en las producciones ganaderas de hoy en día. Y es esto, como ven, hay fetos que están más atrasados. Estos animales nacerán, pero con un peso inferior, y lo que se producirá es que serán lechones poco viables. O sea, un lechón se considera con viabilidad a partir de que tiene 1 kilo, 200 gramos. También depende de las razas. Con eso son lechones viables y no tendrán problemas de supervivencia si no hay otros problemas. Si tienen 1 kilo o menos, la viabilidad es inferior. Y como les decía, este es un problema que estamos viviendo muy habitual y es la explotación que tenemos ahora de las razas hiperprolíficas. Nacen muchos lechones, la naturaleza se protege y nacen muchos con tamaños muy pequeños. Entonces, ahora los trabajos que se están desarrollando es ver cómo se consiguen lechones con mayores viabilidad. Y hay los proyectos que van encaminados a esto, casi todos los tratan con alimentos, productos específicos en la alimentación para mejorar este tamaño. Este esquema representa lo que sería la curva de repeticiones de una granja. Esto lo que se ve en el eje de las X dan los días. Aquí qué pena porque aquí no se ven los días, pero vamos, yo se lo voy a explicar. Pues cuando se repite una cerda, serían 21 más menos 2 días, estos serían de 0 días a 18 días. Esta parte sería una fase de toda lo que es correspondería a repeticiones acíclicas, que los problemas serían problemas de mortalidad embrionaria y estos ya serían más bien abortos. Y esto, el eje de las Y, los que nos representa es el porcentaje de cerdas que van a tener ese tipo de repetición. Les explico un poco esto, porque a lo mejor he quedado un poco no demasiado explicado. La cerda es cíclica y repite sus ciclos cada 21 días. Cuando se le cubre, lo normal que se queda gestante, si se queda gestante, mantiene la gestación y a los 114 días pare. Si una cerda tiene problemas de que no se ha quedado fecunda, sería este caso, no ha habido fecundidad, no se queda preñada a los 21 días y sale a los 21 días sale otra vez en celo. Eso se llaman repeticiones cíclicas. Cuando los animales tienen hay mortalidad embrionaria preimplantacional o postimplantacional, se producen más repeticiones que no son cíclicas de 21 días, sino que son acíclicas, que son repeticiones de 22, 23, 24, 25, hasta 30 días. Y son las que se producen, como comentabas, cuando hay mortalidad embrionaria. Y esto se produce sobre todo en esta fase, que se incrementan las repeticiones de estas y te dan idea de que hay una mortalidad embrionaria y es un caso muy
repetitivo que siempre que se da en la época de verano, cuando hay golpes de calor y se produce esa mortalidad embrionaria, ¿no? En cuanto a las instalaciones y manejo que reglamenta la normativa de bienestar animal, se creó esta legislación que fue la más conflictiva y la que al ganadero le creó más inseguridad de poderla superar. Y es que las cerdas en gestación, en un principio se querría que la legislación se mantuviese, se pasase de jaulas a parques, que todas las cerdas durante toda la gestación estuviesen en parques, para evitar el enjaulamiento de las cerdas. Entonces hubo mucho debate porque se sabía que reproductivamente, y por eso comentaba toda esta fase de la gestación, se sabía que durante estos días, si hay mucha interacción, si nos metemos a las cerdas en parques, que ahí puede haber mucha interacción, muchas peleas por alimento, puede haber estrés y puede generar pues, resultados reproductivos peores por la mortalidad embrionaria que se sucede. Esto se aceptó y la gente técnica aceptaron a la hora de decir, bueno, pues no va a ser toda la gestación, y permitieron que las 4 primeras semanas estuviesen en jaula, para que los animales les garantizasen que no hubiese tantas peleas y que no hubiese mucha competencia por alimento. Y se mantenía lo que es a partir de los 28 días que estuviesen en jaulas. Bueno, pues como comentaba al principio, esto al ganadero, aunque se validó de que estuviesen en los 28 días en jaula, había muchos ganaderos que las tenían todas las gestaciones en jaula. Y al pasar en parques, el problema que se les acarreaba es que tenían que disminuir el número de plazas, necesitaban espacio. Al crear parques, se reducía el número de plazas y perdían el dinero que te habían puesto al principio por cada cerda reproductora, que como comentaba, pues tiene un valor de 3.000 a 4.000 euros en aquel entonces, pues les reducía inmediatamente, si tenían 200 reproductoras, reducir a lo mejor a 180 reproductoras. Le suponía pues una pérdida del gasto de inventariable que tenía. Y también, de alguna manera, al reducir el número de reproductoras, reducía la producción de la granja. Entonces, eso cuando se le planteó, y esto entró en la normativa del 2002, que era aplicable, que se tenía que poner a punto el 2013, hubo ese periodo de tiempo del 2012 al 2013 para a los ganaderos decir que nos viene encima y a partir del 2013 esto se tenéis que hacer. Tenéis que quitar jaulas y tenéis que poner parques. Bueno, pues esta fue a la normativa que de alguna manera, bueno, pues lo estuvieron con más miedo, y en ese tiempo pues pasaron la situación y les lo aplicaron esta situación en cuanto a adaptar los parques que necesitaban. Se adaptaron, no pasó nada. También es cierto que en ese tiempo que se tuvieron que aplicar, los precios iban bien, estaban bien, y lo adaptaron y no ha habido ningún problema. Todas las instalaciones estaban adaptadas a esta legislación, a esta normativa de parques, y bueno, pues ahí están. Y lo que en un principio era una barrera infranqueable, pues se pasó y está funcionando bastante bien. Esto es lo que sería la situación de gestación en jaula, como se ve en esta fotografía, en las instalaciones en parques. Lo que pasa aquí en jaulas, estas jaulas están adaptadas para que se pueda inseminar. Como ven, la parte inferior, la parte posterior es más baja, puede entrar el personal para inseminarlas, se le puede hacer la ecografía para hacer el diagnóstico de gestación, y luego también lo que se hace es que se programa si las cerdas tienen un estado de carnes que no es el adecuado, con la alimentación le va regulando para darle la alimentación adecuada. Entonces, es un momento de aprovechar esas 4 semanas primeras
para que estas cerdas, que es el periodo más crítico, controlarlas de alguna manera mejor y después hacerle un diagnóstico de gestación adecuado para mantenerle en producción, o si no están gestantes por ecografía, sacarlas inmediatamente fuera para que sigan luego otro ciclo productivo, ¿no? Y en parques lo que se hacen es que, bueno, pues los animales, esto les viene bastante bien para mejorar los aplomos y hay una mayor interacción social. Son instalaciones que se adaptaron a la normativa. Estos serían jaulas que, bueno, pues que no se pueden abrir, y hay otras que perfectamente la cerda con un golpe se echa hacia atrás y el animal pasa a un pasillo y puede estar en parques. Y esta situación era válida para que si venía una inspección de bienestar animal, para darle, bueno, pues un informe positivo para decir que se estaba cumpliendo esta fase. Esta situación de aquí, estas instalaciones, a mí me gustan bastante porque aparte de tener los parques, están zonas protegidas en las cuales animales que jerárquicamente puedan ser inferiores y que haya peleas entre ellos, son refugios para esos animales, aparte de lo que es material manipulable, paja. Entonces, esto sería una situación ideal. Luego otras, que bueno, aparentemente pues son muy llamativas, en las cuales los animales se le colocan microchips y tienen estas zonas de entrada que discriminan a los animales que puedan entrar, por ejemplo, alimentarse, que los tiene regulado la alimentación, decir, pues tienen que comer 2,5 kilos. Y saben perfectamente si tienen que entrar, si les queda un poco o no les queda poco, o incluso también les dan paso a otras zonas para decir, pues se les tiene que vacunar o se les tiene que hacer cualquier otra vez. Entonces les dan paso para otros parques para hacer esas operaciones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con estos sistemas? Que aparentemente son muy bonitos, pero también tienen su detrimento. Y es que, bueno, pues hay animales que dicen, pues tienen que comer 3 kilos, 2,5 kilos, y les parece poco y se quedan a la cola. Y hay overbooking, se forman overbooking de animales esperando a comer o esperando a que decir, pues yo quiero pasar a esa zona. Entonces, se crean zonas, se crea estrés. Hay, pues lo que se ven es que muchas cerdas están mordidas a las vulvas. Entonces, son sistemas que aparentemente son bonitos, pero también tienen sus historias a la hora de que en el manejo, cuando se pone en el manejo, pueden crear verdaderos problemas. Esto es un trabajo nuestro de una tesis doctoral de Ernesto, en la cual comparamos, la hicimos antes de 2013, lo que es la gestación total en jaulas con respecto a gestación en parques. Y bueno, pues vimos que las jaulas, haciendo pues un número considerable de cubriciones, la fertilidad mejoraba un poco, la prolificidad estadísticamente mejoraba bien, y los lechones por 100 inseminaciones, que es la fertilidad más la prolificidad, pues hay una diferencia importante. Y se veía que nuestros trabajos, que el sistema de jaula era más productivo. Pero bueno, pues, también si hay que cumplir la normativa, se cumple la normativa. Otro punto fundamental cuando el tema del bienestar animal y que se debe cumplir la alimentación. En la alimentación, lo que es la reglamentación dice que al menos debe darse una vez al día, que debemos controlar que si hay apartados que sean los adecuados para que los animales tengan acceso a la comida. Como ven aquí, hay esta pobre cerda que es más pequeña, está entre dos cerdas más voluminosas y la pobre está ahí un poco fuera de juego. Entonces, esto debe controlarse para que haya bueno, pues los sitios adecuados para que todos los animales tengan acceso a la comida. Una situación de manejo que es muy recomendable es todo lo que es valorar la condición corporal de los animales. Se puede medir visualmente, o hay manejos que se dan con relativa frecuencia en las granjas, y es medir el espesor del tocino dorsal, que se mide siempre en el mismo sitio, a través de ultrasonidos o por ecografía. Cada vez se hace más con ecografías, y lo que sucede es que dependiendo del espesor del tocino dorsal, pues se hacen decisiones de producción. O sea, una cerda que se le va a cubrir si no tiene una condición corporal adecuada, y se ve que tiene un espesor de tocino muy bajo, se le deja, no se le cubre, porque esa cerda tendrá problemas para que se quede gestante,
tendrá problemas si se queda gestante, si no tiene la condición corporal para dar su condición maternal, para dar todo lo que es la leche que necesitan esos lechones, ¿no? Otra situación curiosa en tema de alimentación es lo que pasa con el cerdo ibérico. En el cerdo ibérico, a través de su alimentación que se ha mantenido durante miles de años en el ecosistema de la dehesa, todo lo que son los temas estacionales, hay momentos estacionales que son favorables para la alimentación y hay otros que no son favorables para la alimentación. Pues bien, en el cerdo ha creado un síndrome metabólico que es de ahorro, que es de tener obesidad para tener reservas para momentos que no son los favorables de alimentación. Y lo que ha pasado es que se ha creado un gen resistente a la leptina. La leptina es una hormona que se forma según se va alimentando, se produce en el tejido graso la liberación de la leptina y lo que hace es que le da el sentido de saciedad y deja de comer. Cuando se crea el gen resistente, esta señal no se da y el animal se convierte voraz y come más de la cuenta, le da el síndrome de obesidad. Esto sucede también en humano. Entonces, por estas características también, el cerdo da esas características cárnicas de más grasa infiltrada y más grasa en lo que es el tejido dorsal, ¿no? Esto se ve en las condiciones aquí en humana, los niveles de leptina en la pubertad femenina, y aquí nosotros hemos visto que también la pubertad, pues según se va avanzando, también se va incrementando la leptina en esos animales. Hemos realizado trabajos para valorar si reproductivamente este síndrome de obesidad tiene algunas características, y comparándolo con cerdas de capa blanca de Larwa y Landras, pues tienen lo que es el número medio de cuerpos lúteos mucho más bajo que estos animales, lo que es la longitud del cuerno uterino, que como hemos visto es fundamental también para que tenga mayor capacidad y para más lechones. Hay una diferencia muy notable en lo que es la longitud también de esos úteros. Esto es un útero de una cerda ibérica, con la camada, y que también, bueno, pues se produce también tiene una mortalidad embrionaria, con un menor número, pues también tiene esa mortalidad embrionaria. La evolución del tamaño de la camada, desde que es los cuerpos lúteos de 12,7, se van reduciendo a 10,86 en los 35 días. Como embriones viables reduce. Cuando nacen, los lechones nacidos pasan a 8,71, después a vivos 8,29, los vivos a las 24 horas 7,57 y 7 destetados. O sea, hay una serie de procesos que reducen bastante el cerdo ibérico, todo lo que es el tamaño de camada. También se ha visto que lo que es la duración de la gestación en cerdo ibérico no son los 114 días de la cerda normal, es menor, es aproximadamente 113, 112 días. Esto es otro trabajo que realizamos junto a un grupo de alimentación para valorar que como son animales muy voraces y en sistemas en intensivo, reducirles la alimentación y valorar en las distintas fases a ver cómo afecta. Y vimos que en la pubertad lo que es la reducción dispersaba bastante lo que es la salida a celo, perdón, el inicio de la pubertad. En los ovarios veíamos que los animales que recibían ad libitum tenían mayor número de tamaños, pero no se afectaba el número de cuerpos lúteos. Y la funcionalidad del cuerpo lúteo medida haciendo cultivos celulares de células de cuerpos lúteos, veíamos en la producción de progesterona, veíamos que no había muchas diferencias en producción en los tres grupos, y cuando añadíamos LH, que es una manera de forzar la producción de progesterona, sí que se veía que había una respuesta muy alta en los animales que recibían flushing, que es un sistema también que se utiliza bastante, que es un incremento de los piensos para inducir la superovulación.
En lo que es el desarrollo embrionario, se vio que hay una disminución, que aquí no se ve mucho, y no recuerdo el número, que sí que había una reducción de la viabilidad embrionaria más en los cuerpos de restricción, en las cerdas de restricción de alimento con respecto a los que recibían alimentación ad libitum. Y analizando globalmente lo que pasaba es que la gestación a 35 días, el grupo estos que están en negro, que son los ad libitum, tenían mayor número de vesículas embrionarias. Cuando nacían los lechones nacidos totales se reducían bastante, los lechones nacidos vivos, y curiosamente pasaba una cosa curiosa, es que durante lo que es lactación, 24 horas de vida y la lactación, destetados, todo esto, los de ad libitum, se reducía bastante, incluso los restringidos mejoraban, superaban un poco a esas cerdas que habían tenido esa alimentación ad libitum. Ya para acabar, hablar solamente de factores ambientales, cómo afectan, y ya lo hemos comentado en varias ocasiones a lo largo de la charla. Uno de los factores que afectan muchísimo es todo lo que es la temperatura, sobre todo temperaturas elevadas. Dentro de lo que es la producción hay unas temperaturas que son las adecuadas. Cuando nace el lechón está muy desprotegido porque no tiene mucha grasa y se necesitan que las parideras estén con calefacciones muy localizadas para que esos lechoncitos estén atemperados, porque si no están temperados a una temperatura de 30 pues comienza a haber diarreas y empieza a haber mortalidad de lechones. Y según va avanzando en edad, se necesita menos temperaturas y ya los animales ya de destetados, la temperatura normal es de 15-20 grados. La temperatura de 15 en reproductores es la que se aconseja, es una temperatura adecuada para ellos. Las consecuencias que tiene el estrés térmico es que produce una reducción del crecimiento, hay un bajo rendimiento reproductivo y hay un aumento de la mortalidad y la morbilidad. En granjas, en casi todas las granjas, tienen sistemas de enfriamiento. Hay un sistema que está muy utilizado porque tiene una eficacia buena y no es excesivamente caro. Se llaman los cooling, que son paneles de paja o de cartón ondulado, que lo que hacen es pasar corrientes de agua que están en frío y fuerzan la ventilación, hacen un traspaso de lo que es la temperatura exterior al interior, que enfría un poco esto y disminuye temperaturas. Dependiendo de los volúmenes de nave, pueden bajar pues, como mucho de 5 a 8 grados y les crea pues, un acondicionamiento de esta parte que es tan lábil a nivel de lo que es la gestación, a nivel de la lactación, les crea un ambiente que pueden de alguna manera producir unas condiciones idóneas y mantener esa homeostasis, ¿no? Curiosamente, en todo lo que es el tema calor, que es un tema que en nuestro país afecta bastante, la legislación no dice nada, no dice nada. En cambio, lo que es la luz, sí que comentan que en la legislación que tendrán como mínimo 40 lux, que no es tampoco mucha luminosidad, y durante un periodo mínimo de 8 horas diarias, que eso en cualquier estación nosotros la cumplimos, 8 horas diarias de luz, la cumplimos. Aquí se ve un poco el sesgo de los que iniciaron esta legislación que partía mucho de los países nórdicos. No tenían muchas las condiciones de las temperaturas de los países mediterráneos, nuestras temperaturas, y que sí que estábamos nosotros preparados en cuanto a medidas, condiciones, manejos, pero sí que daban esto de la luz que a nosotros no nos afectaba mucho y que, bueno, a ellos sí, y ellos pueden tener fotoperiodos cortos y dicen que, bueno, pues como mínimo 8 horas luz. Entonces, en las granjas, en esto vamos, lo normal es que se tengan por luz natural, que este sistema en estas naves es muy adecuado porque las luces ahí no son, es luz natural en la cual donde se crean zonas de luminosidad en los tejados
y no hay gasto energético y le crea un ambiente bastante bueno de luminosidad. Hay otros que necesitan pues, temperaturas y lo que se hace para valorar si la luminosidad que se tiene, siempre se toma la luminosidad a nivel del ojo y se mide los luxes que se tienen y se tienen que considerar distintas zonas porque a veces no están repartidos bien las luces, ¿eh? Y luego hay otras zonas que son oscuras. Antes de la normativa había unos sistemas que eran un poco aberrantes de producción, que yo creo que en eso la normativa de bienestar animal ha corregido cosas que eran importantes corregirlas. Una de estas era el cebo de animales a oscuras, se llamaba el sistema francés. El sistema francés consistía de tener instalaciones totalmente oscuras con la intención de que los animales no tuviesen apenas movimiento, no se viesen, y que decían que se cebaban antes. Pero esto es un sistema totalmente que ahora está prohibido y me parece correcto que no se le dé ese ciclo de luminosidad que necesitan esos animales, ¿no? La luz en los cerdos productivamente tienen una repercusión que es importante. Hay un síndrome que es el aborto de otoño, que se produce en el mes de septiembre, octubre, sobre todo el mes de septiembre, que es por la caída de luz que tienen en ese mes. Entonces, la caída de luz está demostrado que le crea una incomodidad. Eso le pasa también a las personas. Ese mes de septiembre también parece que eres más tristón, más... Bueno, pues los cerdos también tienen esa sensibilidad. Y se le crea el síndrome de aborto de otoño, que pueden ser abortos, pero también nos hemos dado cuenta que en algunos casos lo que se produce es que esas gestaciones de vesículas de 21 días, de 35 días, que no hay, pues hay una liberación de progesterona adecuado y se liberan esas vesículas y se ve una especie de mucosidad colgando en las vulvas de las cerdas que se da más en esos cerdos. Son abortos tempranos. Esos son abortos tempranos. Y pueden ser parciales, que reducen el tamaño de camada, o totales, ¿no? Los suplementos de luz se ha visto que favorecen la inducción del estro en cerdas primerizas. Eso está muy demostrado. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que ese suplemento de luz de fotoperiodo en intensidad lo que genera es más interacción entre los animales. Hay más interacción, hay más contactos y hacen pues, un ligero estrés. El estrés en la salida de C lo favorece. Entonces, se ha visto que la inducción del estro con suplementos de luz mejora. También se ha visto que el suplemento de luz en las naves de lactación en parideras también mejora la producción de leche. O sea, si aumentamos el fotoperiodo, esas cerdas producen más leches y dan mejor vitalidad a esos lechones. Y luego también lo que se hacen para evitar las desviaciones de luminosidad a lo largo de los días es dar fotoperiodos continuos. Eso se da mucho en los centros de inseminación. Se le dan 12, 13 horas continuos durante todo el año. Y de esa manera, ese factor que afecta más a unos individuos que a otros, pues se mantiene, no interfiere, ¿no? Bueno, con esto doy por terminado. Solamente con esta última diapositiva quiero comentar los temas que se ha trabajado. Hemos trabajado con proyectos de bienestar animal, los proyectos CEDETI, algún proyecto Eureka también, con colaboración de otros países. Junto a Miguel Ángel se fundó la Asociación Española de Protección Animal, de SEPROA. Participamos también junto a Quintiliano, contigo también, en todo lo que es Interpor para crear el sello de IWAS, para lo que es la certificación de bienestar animal, que yo creo que es donde están desarrollando los sistemas para hacer valoraciones del bienestar animal, de que cada fase de la producción esté medida, esté controlada, y en eso tiene un comité de expertos en el cual participan distintos gente de universidades, centros de investigación, a la hora de dictaminar lo que es bueno, lo que no es bueno, y que luego pasan unas certificadoras para puntuar si es correcto o no es correcto. También hemos colaborado en la página web de Bienestar Animal Welfare, que en un momento Alinia nos
nos cedió un dinero y lo desarrollamos en esta página web. Y bueno, pues nada más que agradecer también, por supuesto, aparte de todas estas financiaciones que hemos recibido, pues también el equipo humano pues es fundamental, que es el grupo de porcino en el que estoy incluido con mis compañeros en el INIA. Y nada más que agradecer su atención y espero que les haya resultado de interés. Muy bien, doctor Raúl Sánchez, por su magnífica presentación. Creo que ha hecho una presentación muy completa, sobre todo de aspectos fisiológicos que algunos de nosotros desconocíamos y que son importantes como biomarcadores o indicadores del bienestar animal. Entonces, bueno, voy a dar la palabra a los presentes, si hay alguno que quiere intervenir. Sí, pero es que no entro aquí. Bueno, pues no. Buenas tardes, soy Carmen Cuellar y en primer lugar quiero dar la enhorabuena a Raúl por la magnífica exposición que nos ha hecho esta tarde, que como ha dicho el señor presidente había un montón de cuestiones que la verdad que yo desde el punto de vista personal ignoraba. Yo quiero hacer una pregunta porque la verdad es que me ha sorprendido bastante, sobre todo la prolificidad de las hembras cuando están en jaulas y cuando están en los parques, Sí. porque parece que debería ser todo lo contrario, es decir, parece ser que si el bienestar animal y las hembras parece que están mejor cuando se encuentran en los parques, parece que debería ser todo lo contrario, es decir, que la prolificidad hubiese aumentado, visto que parece ser que las condiciones donde se encuentran son mejores. Y quería que un poco si nos podías aclarar esta cuestión en particular. Sí, por supuesto. Si se justifica de alguna manera, teniendo en cuenta también que las condiciones de una producción pueden ser muy variables de unas a otras, empezando por razas, comenzando por instalaciones, tipo de instalaciones, o sea, puede haber esa variabilidad. Pero dando una contestación general para justificar lo que me preguntas y un poco los resultados que también son llamativos en la tesis doctoral, en la cual pues, se daban mejores resultados en las cerdas que estaban en jaulas con respecto a parques, comentando la situación que puede tener una jaula favorable con respecto a un parque, es... partimos de que las cerdas están recién cubiertas, normalmente pueden todavía no haber formado grupo entre los animales, o sea, partimos de cerdas que son multíparas, que se destetan, se cubren y entran en gestación. El destete son periodo de 5 o 6 días y todavía a lo mejor si las metemos en parques no han formado un grupo reconocido en la cual sea dominante, en la que domina esto y que pueda haber más peleas. Y de hecho las hay. Porque no solamente eso, sino que yo estaba en granjas en las que cumplen la normativa de bienestar animal y pasan de las jaulas a los parques, y cuando se meten en los parques hay unas peleas tremendas. Entonces, en eso se tiene que tener también, y por eso que puede haber mucha variabilidad, depende de las instalaciones o algo así, si hay zonas de refugio, si la persona está pendiente de esos animales, o sea, puede haber, pero hablando de un tema general que esto, uno de los puntos que es crítico, que hay mucho estrés, es el establecimiento de la jerarquía que puede hacer de grupo. Entonces, eso yo creo que es un factor muy, muy determinante de que el estrés esté más controlado en un animal que está cubierto, que sale del destete, que todavía no se sabe qué papel juega dentro de ese grupo, en la jaula, esté controlado frente a esa situación. Y luego también la alimentación. La alimentación es un tema también que, bueno, pues cuando están en jaula,
La jaula, ahora mismo, todas las instalaciones de las granjas modernas tienen alimentaciones automáticas que te pueden regular el volumen de alimento que va a dar. Entonces, eso lo ajustan también cuando lo tienes controlado. La gente que los echa y que está visualizándolos valora si ese animal va a necesitar más pienso, si está más delgado o necesita a lo mejor menos alimento, que está demasiado obeso. Y lo tiene que regular. De esa manera, el sistema está regulado. Entonces, para mí son dos factores importantes. El principal, lo que es las posibles peleas de jerarquía, y el tema de lo que es la alimentación adecuada individualmente. Otra cosa ya que es más de control de funcionamiento de granja es que puedes controlar sobre todo si está gestante o no hacer gestante, hacer diagnósticos de gestación con ecografías. En parques es imposible. En jaulas sí. Entonces yo por eso yo creo que la normativa de bienestar animal está bien pensada. Y en un principio que esto lo querían todos de jaulas, dijeron no, porque sí que hubo gente que protestamos a la hora de decir, cuidado, que se nos viene encima, porque si estamos haciendo grupo en esas fases que son muy delicadas de gestación, podemos crear un problema de improductividad. Cuando te comentaba que he visto grandes peleas cuando juntaban los animales, cuando ya pasan de las 4 semanas, la gestación está mucho más sentada. Por eso quería poneros el tema de todo lo que es la gestación y lo fundamental que es en esta parte. Cuando está más sentada, ya de esas 4 semanas, aunque haya peleas, pues no puede haber esas pérdidas embrionarias, que pueden ser parciales, darían a todo lo que es tamaños de camada inferiores, o totales, que la cerda repetiría acíclicamente. Eso es un poco lo que te puedo comentar. Muy bien. El doctor Leopoldo Cuéllar ha pedido la palabra. Muchas gracias, presidente. Mi intervención se refiere a una situación vivida por mí. Por eso la pregunta es, ¿qué influencia tienen los tratamientos hormonales para aumentar las características reproductivas? Y quiero citar un caso que me sucedió a mí cuando estaba todavía en activo, con un tratamiento que se utilizaba mucho en medicina humana, que se llamaba entonces clomifeno. Este clomifeno era muy utilizado por los médicos para el tratamiento de la infertilidad en las mujeres. Entonces, nosotros ensayamos un caso inyectando el tal clomifeno a cerdas. Aprovecho este interacto hasta que entre en línea el doctor Cuéllar. Mis primeras palabras también son para felicitar al doctor Sánchez por la magnífica conferencia. Ha demostrado que es un especialista en fisiopatología de la reproducción porcina y viva la zootecnia. Reconozco que el bienestar animal ha entrado para rellenar todo, sea la producción cunícola o muchísimas otras producciones animales. ¿Se contemplan cursos de formación para los operarios periódicamente? Y 2, la reciente huelga de transporte, ¿cómo afectó en la alimentación a este tipo de granjas? O si lo afectó o no afectó. ¿Es consciente el gobierno que los animales metabolizan, anabolizan y excretan? Sí. La primera pregunta era la referente a sí. Para demostrar que el bienestar animal repercute en una mejor producción, en proteínas de mejor calidad, en mayor número de kilos puestos a... No solamente eso, sino que son obligatorios. Son obligatorios. O sea, cuando se pasa una inspección de bienestar animal en una granja, las personas que trabajan en ella, se les tiene que solicitar de que han hecho las horas adecuadas de cursos en bienestar animal. Son obligatorias. Por eso comentaba también que todo el tema, no solamente de las condiciones que debe tener una producción animal a nivel del propio animal, también los trabajadores son fundamentales a la hora de tener
de que se cumpla la normativa de bienestar animal, que tengan conocimiento de todas estas situaciones, que se les explique también estas situaciones fisiológicas de los animales para el manejo, para decir cómo se tiene que cargar un camión para que no haya, se tiene que cargar sin ruido, se tiene que poner luces enfrente, se tiene que poner la parte posterior, o sea, todas esas cosas son fundamentales para un buen manejo y creo que es fundamental. En cuanto a la huelga de transportes, yo, personalmente estuve hablando con un compañero de promoción que es veterinario, que tiene su fábrica de pienso, que tiene un núcleo de reparto por la provincia de Toledo de distintas granjas, tiene sus propias granjas y bueno, pues al tener camiones propios, no tenía problemas. A la hora de que tenían una prioridad para alimentación animal, que sí que dieron también una prioridad, pues con camiones propios y con esa prioridad que se le daba, decían que no, que había reparto y que estaba bien, que no había problema en ese sentido. Sí que por otras zonas oí que sí que habían tenido algún problema. Y ya hablando un poco de toda la necesidad de repartos, ahora hay un problema gordo también, que es la necesidad de cereales que están escasos y caros. Y creo que esto va a ir a más por la situación que tenemos bélica con Ucrania, al ser Ucrania uno de los países productores de cereales importantes. Lo que sí es cierto es que se nota que va habiendo una disminución y un encarecimiento muy notable del precio del pienso, de la alimentación, pero muy notable. Y la gente, los productores están bastante nerviosos con el futuro, porque ven que se está incrementando y que se puede llegar a unos niveles que afecte mucho a lo que es la rentabilidad de la cría de los animales. Sí. Con permiso del doctor Sánchez, le respondo también a sus preguntas. En relación con la formación, es obligado que todos los contratados en el sector porcino tengan un curso de formación según establece la Directiva 2820. Y este curso tiene que tener al menos 20 horas de duración y tiene que contemplar aspectos relativos a la fisiología, alimentación, comportamiento, auxilios o primeras atenciones, por decirlo de alguna manera. Respecto a la provisión de pienso durante la huelga de transporte, es verdad que en algunas zonas, por ejemplo en Extremadura, sí que durante las primeras 48 horas hubo un poco de nerviosismo, pero después hubo, según las conversaciones que tuve con ganaderos y con fabricantes de pienso, organizaron convoyes con la protección de la Guardia Civil y Gobierno Civil para acudir al puerto de Huelva por los cereales y leguminosas y para repartir después a granjas. O sea que organizaban, antes iba cada uno cuando podía o quería, pero en esa época se juntaron convoyes de distintos orígenes, bajaban al puerto, subían con la materia prima y después distribuían también protegidos. ¿Alguna pregunta más? Me parece que quiere hablar el doctor Quintiliano Pérez Bonilla. No se oye. Buenas tardes. No sé, No sé si estoy bien conectado. Doctor Quintiliano, Sí, active el micrófono, por favor. lo estoy activando Ya sí. y estoy intentando activar la cámara. El micrófono, ¿se me oye ahora? Está fallando la conexión. No tengo activado y no me deja. Bueno, pues A ver, felicitaciones, querido Raúl, por esta conferencia que nos has brindado sobre el bienestar en cerdas. Muy completa, muy interesante, has abarcado todos los aspectos posibles. Y quisiera hacer una pregunta de las muchas que podría hacer. Bueno, también antes de nada, decir que es modesto Raúl, porque él fue socio fundador de la Sociedad Española de Protección y Bienestar Animal, que ahora se va a impulsar nuevamente, y además es miembro del Comité Científico de Bienestar Animal de Interpol.
Quería hacer una pregunta, y es, en esos datos que nos has mostrado acerca de los fallos reproductivos del principio por estrés, ¿habéis hecho una correlación con las tasas de cortisol? Sí, sí, sí. Sí que lo hicimos. Tomamos varios biomarcadores que en aquel entonces, porque esto, como comentaba, se desarrolló la tesis junto a un proyecto con empresa y bueno, pues fue antes del 2013, creo recordar sería el 2009, 2010, una cosa así, ¿no? Y bueno, pues lo que es los estudios de lo que es el bienestar animal estaban más fundados en temas de biomarcadores que en temas de producción, como pueda ser el IWAS o los sistemas que tiene el IRTA ahora. Y bueno, pues decidimos utilizar varios biomarcadores. Entonces, uno de ellos, por supuesto, el cortisol, que era ella. Y después valorando pues también biomarcadores que dan pues daño al sistema muscular por lesiones o por desgaste físico y que haya un desgaste muscular, y la lactato de hidrogenasa y otro más, que no recuerdo. También estaba muy de moda otros biomarcadores que incluso se hicieron congresos específicos, que eran las proteínas de fase aguda. Las proteínas de fase aguda que se generan en temas sanitarios de enfermedades. Y bueno, incluso aquí se determinó una proteína de fase aguda y bueno, pues la utilizamos también. Y aparte de todos los fases productivos, sí que también medimos cortisol. Y en concreto el cortisol sí que se veía que había más cortisol en las cerdas que estaban en jaulas con respecto a las que estaban en parques. Curiosamente. Curiosamente. Y si hay un biomarcador que es muy notable en esto, pues sí. Lo medimos en distintas fases de la gestación, y daba, bueno, pues una menor cantidad de cortisol cerdas de jaula. Que en parque. O sea, más estresadas en parque que en jaula. Muy bien, pues entonces si no hay ninguna intervención más, vamos a clausurar la sesión. A mí me ha parecido una sesión magnífica, se ha presentado muy bien estructurada, con muchísima claridad. Ha gustado a la gran mayoría de las personas que han estado en la nube, tienen muchas felicitaciones. Hemos tenido pues 39 personas que han estado siguiendo a través de esta imagen virtual tan importante. Y bueno, a mí solamente pues me quedan pues algunas preguntas realmente de curiosidad, ¿no? Realmente, pues por lo que he visto, la fisiología del cerdo es muy característica. Por otra parte, el cerdo es el animal más parecido al hombre, y lo hemos estado viendo estos días, sobre todo en estos cerdos manipulados genéticamente, en los que se ha podido trasplantar a partir del cerdo a humanos, aunque no ha habido supervivencia. Pues yo creo que tiene esto un futuro importante, ¿no? Sobre todo en los centros de investigación. Y bueno, yo solamente tenía una pregunta. Los cerdos yo creo que son cardiópatas también, ¿no? Hay algunas especies de cerdos que son cardiópatas, ¿no? Sí, correcto. Hay determinadas razas que por la situación de selección que se ha realizado, que se les ha generado pues una manera muy muscular, hay un fenotipo muy muscular en las cuales, bueno, pues la gente pedía jamones con poca grasa, la grasa se despreciaba, entonces eran muy musculados, quitando mucha grasa, y había una desproporción en la selección de todo lo que es el tema de esa masa muscular con respecto tan desarrollada con el tamaño de corazón que tenía. Eran grandes cuerpos con corazones pequeños. Y esos animales, había razas Pietren, los Pietren en concreto, y unas determinadas razas de Pietren, de Pietren, el tipo belga, que le llamaban el cerdo de 4 jamones porque tenían unos jamones muy formados, unas paletas muy grandes. Pues esos eran muy cardiópatas, sí. Y no solamente eso, sino que en las razas puras, sino sus cruces
sus cruces, eran animales muy valorados, estos en los años 80, muy valorados porque sus canales en los mataderos ya eran muy llamativas, pero tenían un índice de bajas por ataques al corazón cuando se cargaban esos animales, solamente con el movimiento. Con el movimiento se producían muertes. Entonces, había un índice muy, muy grande de bajas por ataques al corazón. Y bueno, pues se crearon, como había un problema grave, se crearon, y esa raza estaba muy demandada porque los mataderos la demandaban bastante, se crearon líneas que eran alotanos negativas, eran más resistentes al estrés. Entonces se crearon un tipo de animales que te lo vendían pietren alotano negativo. Y eso te garantizaban que, bueno, pues que no tuviesen esas bajas por cardiopatías. Y bueno, tal como ha planteado, la ganadería tiene unos problemas actualmente muy importantes, sobre todo porque hay personas que no entienden la forma en la que se producen los animales, ¿no? Sí. Y en consecuencia, pues efectivamente hay animales que están sometidos a un estrés que no tienen por qué estar, ¿no? Pero ¿cómo usted lo relacionaría con el tema de la sostenibilidad ambiental, sobre todo en cerdos ibéricos? Sí. Está. Hombre, con la sostenibilidad ambiental, hablando a lo mejor de lo que es sistemas intensivos, porque en extensivos, pues no, bueno, pues puede ser que tenga menos problema, aparente. En sistemas intensivos en los cuales hay un número muy elevado de animales, yo considero que también que, tal y como ha evolucionado nuestra sociedad, en el cual pues se han creado grandes empresas muy productivas, y esto también en el porcino se ha dado, yo considero que un sistema más sostenible es el sistema que se generaba antes. Producciones menores, más controladas por personas, más combinadas con lo que es la agricultura también. Pero creo que es un sistema que la sociedad elige. Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar, la granja o la sociedad? Entonces, yo me gustaría que la cosa cambiase, porque antes las granjas pequeñas, había muchísimas granjas pequeñas, y estaban muy repartidas las situaciones, eran productivas. Ahora son macrogranjas, pero es lo que la sociedad lo está demandando. Entonces, no sé si se tendría que hacer cambio de sociedad, también formación de la gente, que los consumidores tengan desde pequeños, se le dé una formación también ambiental, que sepan, que conozcan mejor el sistema productivo ganadero, para que vean sus problemas, que ellos mismos elijan también sistemas que no son los adecuados. Entonces, yo pienso que sería más esa situación. Tenemos a la vista también la carne cultivada, que va a ser un factor importante de competencia, sobre todo al sector porcino, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que para mí todo lo que es el cultivo de carne, que se basa en cultivos celulares, entonces, bueno, pues sí que se ha generado carne sin hamburguesa, pero creo, y según tengo entendido, estuve en una conferencia hace año y medio, una cosa así, solamente se había creado una hamburguesa, que cuesta mucho eso. Pero estamos lamentándonos mucho de trabajar, y la gente está muy concienciada de decir, no quiero animales transgénicos, pero sí quiero carne cultivada. Los que hemos trabajado con cultivos celulares, vemos que los pases de cultivos celulares, cuando te pasas, las células degeneran. Y se crean células que no son adecuadas en cuanto a sus cromosomas. Entonces, a partir de células se hacen cultivos y pases, la célula va degenerando. O sea, no queremos animales transgénicos y queremos células degeneradas en el núcleo. Entonces, no sé, cuando la gente sea consciente realmente de lo que supone eso, pues tendrá que decidir. Y que económicamente sea rentable, que yo creo que va a ser muy difícil. Muy bien, pues yo no quiero continuar, pero hay dos personas que quieren hablar, el doctor Juan Tamargo y el doctor Quintiliano Pérez Bonilla. Tiene la palabra. No sé si se me escucha. Sí. A ver, ¿se oye ahora? Sí. Ahora sí. Bueno, pues en primer lugar mi felicitación, lógicamente, al doctor Sánchez por su magnífica exposición, y lo que más me ha gustado es demostrar a la sociedad que el bienestar animal no es un tema de aficionados.
es un tema científico, es un tema que le tienen que llevar profesionales como el doctor Raúl Sánchez. Ya sabéis que en mi opinión, en algunas ocasiones yo he defendido la idea de que el bienestar animal es la ciencia que estudia la forma de vida de los animales, de tal forma que se les proporcione en cada momento todas sus necesidades fisiológicas, se mantengan en un medio ambiente adecuado y se sacrifiquen sin dolor, sin sufrimiento. Todo lo demás, cuando alguien habla de que se está violando a una vaca porque se le insemina, son cantos de sirena propiciados por personas o grupos que no tienen ningún conocimiento. Y me alegro enormemente que la Real Academia haya organizado hoy esta conferencia a la que no he podido asistir, para que se demuestre con claridad meridiana que somos los veterinarios los que sabemos fisiología, patología, alimentación, manejo, razas, etcétera, etcétera. Somos los profesionales que realmente podemos y debemos hablar de bienestar animal, porque todo lo demás efectivamente no nos lleva a nada. Un ejemplo claro, la interprofesional del porcino. La Interpor del porcino español se ha adelantado al futuro, tiene un reglamento que garantiza que los productores de ganado porcino españoles cumplen fielmente con el bienestar animal. Y yo creo que ese es el camino y un ejemplo. Mi felicitación, Raúl, otra vez, porque has estado, como dirían, el clásico cumbre. Nada más. Gracias. Gracias. Por último, el doctor Juan Tamargo, a ver si puede hablar. Sí. ¿Se me oye? Ahora sí. ¿Se me oye? Gracias. Bueno, en primer lugar, querría felicitar al doctor Raúl Sánchez por su excelente presentación. El último comentario que ha hecho sobre las bases genéticas de la muerte súbita del cerdo, pues a los que trabajamos en muerte súbita fue el tema que yo elegí para entrar en la Real Academia, o sea que es una de las razones por las cuales se impulsó la necesidad del bienestar animal, desde el cuidado hasta el embarque en los camiones, etcétera, etcétera, porque si no, pues todos sabíamos que sufría muerte súbita. Quería hacerle dos comentarios al hilo de lo que usted comentó. Mencionó una serie de factores, pero por extrapolación con lo que sucede en medicina, ¿sabe usted si además de los factores que usted ha comentado juega algún papel? Estoy pensando en el viento. No se sorprenda. Hay una serie de patologías que cambian de acuerdo con el Mistral, la Tramontana, el Levante, etcétera. Y eso está descrito en España en humanos. No sé si en cerdos se ha visto la influencia del viento. Tampoco sé si está vista la influencia de la temperatura. No solo de las temperaturas altas, sino de las temperaturas bajas. Algunas de estas granjas, pues es evidente que durante el periodo de invierno pues la temperatura cae de una forma importante. Y quería oír su experto comentario al respecto. Muchísimas gracias y le reitero mi más sincera felicitación por su presentación. Muchísimas gracias por sus comentarios. En cuanto al viento, sí que tengo datos, pero no son medibles, sino son comentarios de ganaderos. Precisamente ganaderos de Cataluña. Gracias. Es que ahí, por eso he puesto esos vientos. Porque sé que hay una cabaña muy importante, estoy pensando en Gerona, etcétera, y en la zona de Aragón. Por eso se lo he preguntado. Sí. Yo recuerdo de ir a granjas de Cantallops, en los cuales íbamos en el coche y se veían los palos de la luz en el suelo por el viento. Entonces, se comentaba a la hora de la gente en estas granjas, no hablaban de que tuviesen un efecto en el comportamiento de los animales y que ellos habían visto problemas que le pudieran causar, como por ejemplo el calor, que eso está más que demostrado que tiene una incidencia muy grande. Pero sí que decían una cosa y que creo que tiene su fundamento, y ya le digo que es de comentarios de ganaderos. Y el fundamento era que decían que las granjas que sanitariamente iban mejor. Esas granjas que están ventiladas, que estaban fuera también no estaban en zonas en hoyos o en valles, sino que estaban en zonas altas y con viento. Que esas granjas sanitariamente funcionaban bastante mejor que otras granjas.
Yo creo que es el fundamento de ese viento, que limpien un poco también lo que es la granja en general, por sus fosas de purines, el volumen del aire de la nave, y creo que puede tener su fundamento. Yo solamente le puedo decir, le puedo hacer ese comentario con respecto al viento. En cuanto al frío, no tiene un efecto ni mucho menos tan grave como el calor. Y bueno, en esto se han dado granjas que están en Estados Unidos con hielo, con nieve, y que están en camping, y lo que hacían es que esos animales les daban un refuerzo en la alimentación, y por cada grado que bajaba de 15 les hacía un suplemento de 100 gramos de alimentación, o sea, alimentarles más. También hay momentos de la producción que el frío no lo permiten, y lo hemos comentado. O sea, los lechoncitos, en las parideras, que les tengan frío los animales, les va la vida. Les va la vida, porque hay una hipotermia de esos lechoncitos que tienen que estar en las granjas, se tienen con focos locales, porque hay una incompatibilidad de temperaturas de la cerda que está muy calurosa de producir leche, y el lechón que necesita temperatura. Y para evitar eso se crean dos ambientes. Un ambiente para la cerda que esté fresca, para que produzca más leche y los lechoncitos los meten en una especie de cajones con focos para mantener esa temperatura de 37 grados. Si nosotros tenemos esa fase con frío, sería nefasto. Pero a partir de que los animales alcanzan pues 100 kilos, una cosa así, que tienen una capa de grasa dorsal y si están bien alimentados, aguantan bastante bien el frío. No quiere decir que ya tiene un límite, por supuesto, pero sin duda lo que le afecta muchísimo es el calor. Y luego otro factor que es muy importante, y eso se da en países tropicales, es el porcentaje de humedad. Los porcentajes altos de humedad combinados con altas temperaturas, pues los resultados bajan bastante. Muy bien. Sí. En relación, buenas tardes, doctor Tamargo. Con el permiso aquí del conferenciante, meto una cuñita. Simplemente en relación con el viento, en el interior de las naves, sí se valora positivamente unas determinadas velocidades del aire, tanto en los protocolos de bienestar del ganado ovino, como de ganado vacuno, como de ganado porcino, que hemos hecho referencia anteriormente, según la velocidad del viento en el interior de las naves. Según que sea en verano o en invierno, se puntúa más o menos. En el exterior tiene que tener unas protecciones, pero evidentemente es importante que haya unas ventilaciones adecuadas. Gracias. Sí, gracias. Mi comentario era porque se ha demostrado que hay patologías en distintas partes, estoy pensando en Europa, y asociadas con los vientos. Y en particular elegí los tres que he mencionado, Mistral, Tramontana y Levante. En particular, Mistral y Tramontana, porque sé que es una zona donde hay bastante porcino, ¿no? Y yo sé, mi pregunta era, pues, que si igual que cambia la forma de reaccionar el individuo, sencillamente cuando viene el viento, pues si podría suceder lo mismo con los animales, teniendo presente que hoy día las granjas tienen todas las características que deben de cumplir de acuerdo con el bienestar animal. Muchísimas gracias. Gracias a usted, gracias. Pues nada más, yo quisiera clausurar esta sesión, que ha sido magnífica, saludar a los presentes, saludar a los que nos están viendo de forma virtual y sobre todo saludar a los que nos están atendiendo desde el otro lado del Atlántico. Y antes de clausurar, pues quisiera darle pues, un diploma de reconocimiento a nuestro académico de número, Raúl Sánchez, con la conferencia titulada Factores fisiopatológicos que determinan el bienestar animal en animal porcino, firmado el día 23 de mayo por el señor secretario y por el profesor. Se levanta la sesión y muchísimas gracias por su presencia.